Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de orden jurídico de Favor Libertatis. Veamos hoy un par de pinceladas del orden jurídico de uno de los países más estables de Sudamérica, cuna de Mario Benedetti, La Milonga y del primer campeón mundial de fútbol, sí, la República Oriental del Uruguay. Orden jurídico de Uruguay. Jurídicamente, Uruguay es una república unitaria con división de poderes. La palabra Uruguay deriva de la lengua guaraní y significa algo así como el río de los pájaros pintados. Uruguay tiene una población de 3.500.000 personas aproximadamente y rankea un índice de desarrollo humano de 0.817, considerado este como muy alto. La tradición jurídica de Uruguay es continental, escrita y de raíces europeas. La constitución vigente data de febrero de 1967 y ha tenido 4 reformas de gran calado. Es la sexta constitución desde la independencia de la república. Uruguay es uno de los pocos países del continente americano junto con México que no tiene una religión oficial. Acogió la doctrina de la separación Iglesia y Estado. De hecho, tal principio continúa en vigor en el artículo 5 constitucional. Atentos. Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. El territorio uruguayo se subdivide en 19 departamentos y 125 municipios. El poder legislativo se ejerce a través de la Asamblea General, con una Cámara de Representantes de 99 miembros y un Senado de la República con 30 miembros. En ambos cargos la duración es de 5 años respectivamente. En Uruguay, el presidente y el vicepresidente son electos para un mandato de 5 años, con posibilidad de reelección, pero no de manera sucesiva, por lo que deben dejar pasar 5 años de por medio. El presidente a su vez tiene la faceta de jefe de Estado, pues cuenta con la facultad de representar al Estado uruguayo en el exterior. El orden jurídico uruguayo es muy estricto sobre las obligaciones políticas del presidente, pues tiene prohibido participar en clubes políticos, dirigencias de partidos o participar en la propaganda político-electoral. Algo muy positivo de lo que deberíamos aprender en otras latitudes, ¿no crees? Derecho en Uruguay. En cuanto al régimen de derechos fundamentales, Uruguay reconoce todos los derechos bajo una vertiente de carácter liberal. Así, los derechos a la vida, el honor, la libertad, el trabajo, la seguridad y la propiedad están protegidos. El Poder Judicial se integra por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y los juzgados. La Corte se conforma por 5 miembros cuyos cargos duran 10 años respectivamente. De jure, la Suprema Corte tiene competencias para proponer a los ciudadanos que integrarán a los tribunales de apelación, con aprobación del Senado. La República Oriental del Uruguay es parte del Mercosur. Actualmente el principal socio en sus exportaciones ya es la República Popular China. Uruguay también es parte del sistema interamericano y tiene un récord impecable en el sistema de Naciones Unidas. De hecho, ha ratificado 18 tratados y todos los protocolos facultativos de acceso a la justicia internacional. Un gran aplauso para la República Oriental del Uruguay. Tanto por su historia, cultura y tradiciones, Uruguay tiene un serio compromiso con las libertades y los derechos. Uruguay fue uno de los primeros países en Hispanoamérica en reconocer el matrimonio igualitario y en legislar sobre ciertos estupefacientes como la marihuana a través de la Ley 19.172 del año 2013 en tiempos del presidente José Mújica. Recordando que el primer requisito de la política es la honradez intelectual. Hasta aquí por hoy. ¿Qué te parecen algunos elementos del orden jurídico uruguayo? Interesantes, ¿no? Por favor no olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de orden jurídico de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.